cuando sucede esto? Este fenómeno se conoce como alabeo. Que cuando las placas, si yo tengo un perfil Y, la placa de adelante puede girar una con respecto a la otra. ¿Ya? Eso lo que va a hacer una torsión uniforme en la sección. ¿Sí? Si es que yo, por ejemplo, impido el giro de arriba, lo que voy a hacer es producir una restricción del alabeo, que es este fenómeno de que las placas, una con la otra rotan libremente en el extremo de arriba, es con alabeo permitido. Esto es con alabeo restringido. Y lo que sucede es que se forman tensiones no uniformes debido a una carga axial, debido a pandeo torsional. ¿Ya? En este caso, nos van a importar las condiciones de borde porque va a haber un aporte de torsión uniforme y uno de torsión no uniforme. ¿Sí? O sea, nos van a salir dos términos que vamos a tener que saber evaluar. Bueno, aquí están, si ustedes pueden después fijarse en los dibujitos y las deducciones, se puede deducir, digamos, dónde salen las ecuaciones diferenciales. Ya la veo. Pero, digamos que lo pueden estudiar por sí, nunca les voy a preguntar esta deformación, no importa la aplicación, pero también quiero que ustedes sepan de dónde vienen las ecuaciones de lado. ¿Vale? O sea, aquí está la deducción, las pueden consultar después. En donde lo que es importante es que cuando estamos en esta situación hay un término que es debido al alabeo y va a aparecer una constante que es C sub A o C sub W, que es constante, se conoce como constante de alabeo, que está tabulada en la tabla de los perfiles, siempre hay un CA. ¿Ya? Esa es la constante de alabeo, que tiene unidades de centímetro elevado a la sexta. ¿Ya? Son números grandes. Y esta es la torsión por alabeo. Básicamente, a lo que vamos a llegar es que si es que yo aplico un esfuerzo torsor, entonces va a haber un aporte de torsión uniforme y otro de alabeo. Ahí lo termino. En la clase anterior nos quedamos solamente con esto. Estábamos asumiendo que hay torsión uniforme. En este caso no es así. Vamos a ver qué implica en las funciones de borde y de diseño. Se puede demostrar, y está demostrado en la presentación, que la ecuación diferencial que nos permite determinar cuánto vale esa fuerza torsor, el momento torsor que va a producir el pandeo, está descrito por esta ecuación diferencial, ¿ya? Que es muy parecida a la ecuación diferencial de inflexión, solamente que es una derivada menos. Y lo distinto es que ahora el alfa cuadrado antes era P sobre EI, ¿verdad? Ahora en realidad va a tener un término que va a tener pandeo uniforme y pandeo por alabeo, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es resolver esta ecuación diferencial con esta constante dependiendo de las distintas condiciones de borde. La solución de esta ecuación diferencial, sorpresa, sorpresa, es muy parecida a la otra. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces para calcular cuánto vale la carga que produce el pandeo? Esta siempre es nuestra incógnita. Tenemos que resolver las condiciones de orden y ver cuándo se cumple, ¿verdad? Y ahí yo puedo sacar una expresión para este factor. Cuando habíamos flexión, teníamos un I de Z, ¿verdad? O un I de X, que eso era, si tenemos una columna vertical, era el desplazamiento transversal, ¿verdad? Ahora tengo un phi de Z, que básicamente es el giro a lo largo de Z. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una columna que está por todo abajo, entonces el giro va a ser 0. Ese giro puede ir variando a lo largo de la altura. Entonces ahora, esto es lo que nos dice el giro de la sección. Antes, en sección nos decía cuánto era el movimiento transversal, ya, pero es análogo. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, habiendo definido este factor, para calcular cuál es la carga de pandeo. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Imaginemos que tenemos esta conexión. Esto es una conexión de momento. La podemos hacer, por ejemplo, mediante soldadura. ¿Sí? ¿Qué implica esta conexión? Que, por ejemplo, esto que está aquí no puede rotar. ¿Sí? No tiene rotación y además la pendiente de la rotación, que es como el giro, cuando teníamos la primera derivada de la rotación, también es igual a 0. Esa es la función de borde. Si tenemos una conexión que no es de momento, como esta nos va a hacer que aquí no haya giro, ¿verdad? No hay un giro transversal, pero no hay momento torsor porque esta conexión no transmite momento. ¿Qué implica eso? Que las condiciones de borde son
sin giro en el extremo y sin momento en el extremo. Es lo mismo que teníamos antes. Aquí tenemos sin giro y sin la llegada del giro. ¿Ya? Pero es análogo, es exactamente análogo a la deflexión. Solamente que estamos viendo otro fenómeno. Pero es exactamente análogo. Entonces, como ejemplo vamos a desarrollar este, que nos dice cuál es la carga, o en realidad, cuál es la carga que nos va a producir el pandeo torsional debido a una carga P. ¿Sí? Antes ocurría un pandeo flexural, y ahora va a ocurrir un pandeo torsional, es decir, la sección va a girar. ¿Ya? Esa es la diferencia del fenómeno. ¿Sí? La coordenada Z nos va a decir cuál es el giro en esa sección, antes nos decía cuánto era la deflexión. El fenómeno es el mismo. ¿Ya? Y como es de esperar, vamos a llegar a una solución bien parecida. Alguien más define. Entonces vamos a resolver el ejemplo. Esto es columna con extremo. Columna. Extremo regulado. Esto es pandeo torsional. Yo imagino que todos ya sabemos más o menos cuál es la estrategia, ¿verdad? Tenemos una ecuación diferencial. Y esa es la nueva que hizo el giro, ahora. Antes veíamos deflexión, ahora giro. Y la solución de esta ecuación en donde ahora alfa son los dos decimos como ya. Entonces, la estrategia de solución, ¿cuál es? Siempre es la misma, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia? Ya somos expertos en esto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, las condiciones de borde, básicamente. Entonces, ¿qué condiciones de borde tenemos para este caso que es rotulado? Tenemos que en el punto de conexión no hay giro, ¿verdad? Y tampoco hay momento. Entonces, necesito esta y esta otra ecuación. ¿Solo la derivada o la segunda derivada? La segunda derivada está relacionada al momento. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a poner el tiro. Entonces, ustedes bien saben, la segunda derivada nos va a servir. Va a ser menos alfa al cuadrado a el seno de P2. Entonces, estas dos nos van a dar condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde en el extremo inferior? ¿Cuáles son las condiciones de borde en el extremo inferior? Entonces, estamos analizando un borde como este, ¿verdad? Que está rotulado. Las condiciones de borde son estas dos. ¿Ya? Que aquí no hay giro porque hay un apoyo, ya más no hay momento, por lo tanto la segunda derivada son igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces en el extremo inferior tenemos que phi de 0, el valor, ¿cuánto vale? Son de borde, ¿cuánto vale el giro en los apoyos? 0, ¿verdad? Igual a 0 y evaluamos lo que está acá arriba y queda siempre lo más C es igual a 0 y después nos sale que la segunda derivada también es igual a 0 porque no hay momento, por la ecuación de apoyo, por la rótula rotacional. ¿Ya? Y aquí sale que de aquí beta es igual a 0, por lo tanto también C es igual a 0. ¿Sí? La misma condición de borde de una columna rotulada cuando está parte del sur. Implica después, condiciones de borde en el extremo inferior, ¿verdad? Perdón, superior.
¿Quién me hizo una condición de borde? ¿Esta? No, la de arriba. Sí, nada. Giro y resultaría el giro. Más arriba. Segundo. Ya, entonces arriba, ¿puede girar o no puede girar? No puede girar, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que en qué punto es igual a 0? En L. El giro, en este punto es igual a 0 y aquí también es igual a 0. Tenemos digamos, un apoyo que tiene el giro. Y si evaluamos eso, ya sabemos que este igual a 0, este igual a 0, ¿verdad? ¿Y aquí qué sale? Ustedes lo saben también muy bien. ¿Cuál es la solución? ¿A igual a 0? No. No, porque si A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, entonces no tenemos deformación. No hay un perfil de deformación torsional. ¿Qué tiene que ser igual a 0 entonces? El seno de alfa L, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa L? Vale 0, ¿verdad? Pi, 2pi, pero la que nos sirve, ya hemos conversado, es pi, ¿verdad? Porque si es que alfa vale 0, esto no se va a cumplir, no hay una tabla aplicada, ¿cierto? Si es que alfa vale 2pi, el valor evaluado aquí va a ser mayor que si vale solamente pi, entonces nos toca el menor valor positivo. ¿Sí? Eso es alfa L, ¿no? Sí, quedó como raro, como Eso hay que cuando se hacen las demostraciones o no es necesario. escribir qué cosa, como... Que no se ocupa ni seno ni 2pi, que se ocupa pi no. No, se entiende que alfa L tiene que ser igual a pi. Vamos. Sabemos que esto tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Pero nos sirve la que primero se ve. La que primero se ve va a ser el menor valor de alfa L, debido a que alfa es proporcional a pi. Sí, eso es más o menos ya. ¿Qué hacemos después? Lo clásico, ¿verdad? Tenemos que alfa al cuadrado va a ser igual a esto que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a P potencia polar menos ¿qué es lo que siempre hacemos aquí? Yo conozco el valor de alfa o no conozco el valor de alfa. Aún no, ¿verdad? Pero conozco el valor de alfa L. ¿Sí? ¿Así que voy a hacer? Voy a multiplicar por el cuadrado en ambos lados. Y eso sí lo conozco, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? Pi cuadrado. ¿Sí? Por el valor que yo encontré. Yo conozco cuánto vale alfa L al cuadrado. Esto es lo mismo que, obviamente, alfa L al cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que quiero conocer? En realidad, P, ¿verdad? Porque yo conozco cuánto vale. Si vemos una sección, yo conozco cuánto vale. Y de cero conozco cuánto vale el módulo de corte, el módulo torsional, el módulo de elasticidad, la constante de la veo. El área son todas propiedades geométricas o mecánicas del material, ¿verdad? Conozco todo menos P. Aquí entonces. Puedo despejar P, nos va a quedar entonces que va a ser A sobre P. ¿Qué cosa que está aquí? ¿Sí? Entonces, la clase anterior habíamos visto que el pandeo torsional venía dado solamente por este factor, ¿verdad? Evaluamos ese factor. Pero ahora nos damos cuenta que si es que vemos las condiciones de borde y consideramos que puede haber aladeo restringido, por ejemplo, o no restringido, aparece un aporte de torsión uniforme. Al decir el pandeo, la cara que produce el pandeo se ve aumentada. ¿Sí? Antes, en la clase anterior vimos hasta acá. Ahora nos damos cuenta que en realidad tenemos un término más. Eso es lo que quería ver. ¿Alguien sabe cuánto es A sobre IP? ¿Sobre evidencia polar?
como para adelantar algo? ¿O cuánto es la inercia dividida el área? Eso es de algo. Inercia dividida área está tabulado en las tablitas y es el radio de giro al cuadrado. O sea, aquí, por ejemplo, aquí tenemos 1 sobre el radio de giro al cuadrado. Después va a salir la norma, pero para adelantar. Que es una propiedad del material. Normalmente lo tomamos como 807 toneladas fuerza por centímetro cuadrado. J, si estas son secciones de pared delgada, lo podemos tomar como 1/3 de B por T a la 3, la sumatoria de todas las partes. La constante de alabeo a veces es difícil de calcular y viene dado, siempre va a ser un dato. Nunca se lo va a ver, que usted lo calcule, se lo puede dar o lo pueden consultar en tablas. Y L, bueno, será el largo de la columna. Aquí falta una cosa, socio. El K, ¿verdad? O sea que en general ¿verdad? Y se puede demostrar que para extremos rotulados K vale 1 y de forma análoga a flexión para extremos que impiden el giro o la tasa de cambio del giro vale 0,5. Exactamente lo mismo que con flexión, ¿ya? Que es lo que aparece. ¿Sí? K es igual a 1 para extremos rotulados o K es igual a 0,5 para empotramiento. Empotramiento con respecto al giro torsional. ¿Ya? ¿Sí? Rafael, ¿por qué igual a mí? Porque en esta ecuación tú sabes que se tiene que cumplir que es igual a 0. Ah, no puede ser igual a 0. Porque si fuera igual a 0, tenemos que además B y C serían igual a 0, por lo tanto tu solución sería por 0. Esto va a depender siempre del contexto de la ecuación en la que se encuentra, ¿no es cierto? Depende de cuando dice contexto, yo creo que hace referencia a las condiciones de orden. ¿Ya? Entonces, para esas condiciones de orden, se tiene que cumplir que esto es igual a 0. ¿Ya? Y el seno de un ángulo es 0, el menor número positivo mayor que 0. Ya, esto es lo mismo que hemos hecho siempre, solamente les quería mostrar que es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bien enfático en que en el momento de que ustedes impriman el capítulo hoy. ¿Ya? Este es necesario que sí lo impriman. Para las pruebas lo van a tener que traer. Porque hay muchas fórmulas, depende de muchos casos, y se tienen que imprimirlo. El E. El E es de compresión. Entonces ahí están todas las fórmulas que vamos a ocupar para, para su tarea. La mostré, todavía no hay una día. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que hay muchas más fórmulas. Entonces nosotros dedujimos esta fórmula, ¿verdad? Donde sale matemáticamente hablando. Entonces, por ejemplo, dice que esto está en términos de fuerza, ¿verdad? Una fuerza, una elevada fuerza. En la norma está dado en términos de tensión. Este FE es esto dividido el área. ¿Ya? Esto son tensiones. Esto es tensión, fuerza dividido área. Por eso es 1 sobre la inercia polar. Recuerden que la inercia polar es la suma de las inercias. Y no está, porque está dividido por A. Estas son tensiones y estas son fuerzas. ¿Vale? Y dice que el pandeo torsional o flexión torsional se puede determinar, por ejemplo, para perfiles que son simétricos mediante la fórmula que acabamos de evaluar. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un perfil que es doblemente simétrico, ustedes ya saben cuáles son los perfiles críticos. ¿Ya? Ustedes saben que, por ejemplo, un perfil tubular, esto nunca va a controlar. Ya lo saben. ¿Ya? Un perfil rectangular también saben que difícilmente vaya a controlar. Un perfil I difícilmente lo podría. O sea, ya habría que evaluarlo. ¿Sí? Los que son simétricos. Entonces, tienen que ver si es que esta tensión es por peso torsional. Tienen que ver si es que este es menor que el pandeo flexural con respecto al eje débil. El que sea menor va a ser el que controla. ¿Sí? Entonces, comparan este con respecto al pandeo flexural, con respecto al eje débil, que la fórmula era pi al cuadrado por E dividido KL
la que ya conoce. ¿Ya? Entonces, básicamente, para perfiles doblemente simétricos hay tres naturalezas de pandeo. Pandeo flexural con respecto al eje fuerte, pandeo flexural con respecto al eje débil o pandeo torsional. Siempre, y le hago la pregunta, ¿siempre este va a ser más grande que este? ¿Sí o no? Sabemos que el eje, esta inercia es más grande que esta, ¿verdad? Porque definimos el eje fuerte con respecto que sea el eje X, ¿verdad? Siempre va a controlar este valor, siempre va a ser mayor necesariamente o no. O les pregunto, ¿cuándo este va a ser menor que este? O sea, ¿cuándo este va a ser mayor este y va a controlar este? ¿Cuándo podría controlar este? Todos. ¿Cuándo podría controlar? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? ¿O siempre va a controlar este? El valor no se me ocurre cómo podría ser mayor, pero dependerá de la posición que tenga respecto a una viga, una columna, como lo que había escrito. Creo que te estás acercando un poco a la respuesta, pero en realidad este podría ser más grande que este, si es que comparativamente este factor es mucho más pequeño. ¿Ya? A lo que voy yo es que este factor no necesariamente es el mismo que este. ¿Ya? Hay distintas funciones de apoyo en las dos direcciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo esta columna y esto en el plano va, digamos, este es Z, este es X. Aquí en el plano va a bandear con respecto a su eje fuerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos vemos eso? Ya. Supongamos que ahora yo voy a mirar y esto es. Estoy viendo entonces la columna orientada de esa forma. Ahora yo voy a mirar la columna desde esta parte. Yo perfectamente podría hacer un diseño el cual en ese plano en el cual yo pongo apoyos ahí. Entonces aquí K por L, si este es L, va a ser 1 por L, ¿verdad? Tengo condiciones apoyadas, en cambio aquí, ¿cuánto va a ser K por L? Esa es la longitud de pandeo efectiva de esta columna, es 1/3. ¿Ya? Si es que yo tengo apuntalada esta columna con respecto a su eje débil, ¿verdad? Fuera del plano, entonces voy a tener una longitud de pandeo efectiva más corta. Yo podría hacer un diseño como este, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mayor? Entre estas dos depende de cuánto vale la inercia y de cuánto vale la longitud de pandeo efectiva. Esta y esta. Incluso, por ejemplo, un segundo. Yo podría aquí, en vez de poner ese apoyo, podría haber dicho, ¿sabes que tengo esto? Y tengo eso. Entonces aquí K vale 2 y además L vale L sobre 3. Depende. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo, digamos, cuál es el que controla. ¿Vale? Entonces, para perfiles simétricos hay que ver cuál es el menor entre estos tres. El que es menor va a ser el que controla. Pero el capítulo no se llama pandeo torsional de perfiles simétricos, sino que se llama pandeo torsional o pandeo de perfiles no simétricos. Ahora vamos a ver cómo se ve eso. Cuando las secciones no son simétricas, entonces el menor valor va a ser, esto es una ecuación que va a dar que está acoplada. Entonces tienes el pandeo en X, el pandeo en Y, el pandeo torsional. Están acopladas. Entonces hay que sacar la solución de estos tres valores y ver cuál es menor de esta ecuación. ¿Ya? Esto es cuando es totalmente asimétrico. ¿Ya? Eso dice, para perfiles no simétricos hay que encontrar las raíces de esta ecuación. Pero vamos a ver el caso particular del pandeo torsional en columnas con una eje de simetría. Vale decir, vamos a reducir esta expresión. Algo un poquito más sencillo que también está en la norma. Entonces tenemos las ecuaciones para perfiles simétricos y para perfiles no simétricos. Ahora vamos a deducir cuál es la ecuación de diseño para perfiles con una eje de simetría. Por ejemplo,
¿Quién me dice un perfil con una especie de simetría? ¿Que conozcan? El L depende. El L, si es que esto y esto son iguales, sí tiene una simetría, pero si es que esto es así, no. El perfil C. Perfil C. Si el perfil C es un perfil con una simetría siempre, si el perfil C es así, el eje de simetría es este que está acá. También hay una cuestión que se llama los perfiles T, ¿verdad? Que también son en un eje de simetría. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver son estas ecuaciones que son típicamente usadas. ¿Ya? Entonces voy a partir de esta ecuación, ¿ya? Para deducir la ecuación de diseño de perfiles con una eje de simetría. Entonces vamos a tomar ese perfil, ¿ya? Que es un perfil C. Entonces, voy a partir de esta ecuación, ya que está la norma, voy a partir de esta y vamos a reducir la ecuación. Entonces, si se fijan, tengo una excentricidad en X, ¿verdad? Una excentricidad en X y en Y no tengo excentricidad, ¿verdad? Entonces, este valor en X vale 0. Como es simétrico, la excentricidad en torno a ese eje es igual a 0, ¿ok? Eso es importante. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este que está acá, ese, es igual a 0. Por lo tanto, todo este término va a ser igual a 0 y se va a simplificar un poco la ecuación. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hay solamente un eje de simetría, o cuando no son completamente simétricos los perfiles, no tienen dos ejes de simetría, el pandeo flexural y el pandeo torsional está acoplado. ¿Ya? ¿Sí? Para pandeo acoplado se tiene que las soluciones de pandeo vienen dadas por la ecuación Entonces, esta resolución, yo quiero saber cuáles son las raíces. Las raíces, lo que yo no conozco es cuánto vale el P crítico. ¿Ya? Yo conozco cuánto vale el PI, conozco cuánto vale el PT, porque ya tengo las ecuaciones, ¿verdad? Ya las tengo. Y también sé cuánto vale el PX. ¿Sí? Entonces, lo que yo no conozco es cuánto vale el pandeo crítico cuando tengo esa situación que es acoplado. Es una acopla. Entonces, como les comenté, este valor, X sub 0, es distinto de 0. En cambio, I sub 0, que sería la excentricidad, la diferencia centro de corte, con respecto al eje Y, porque el eje Y es igual a 0. Este término es igual a 0 para perfiles con un eje de simetría. ¿Ok? Si esto de aquí es igual a 0. Entonces, esto se nos va a reducir. ¿Podría explicar de nuevo Porque aquí entra la diferencia entre el centro de corte y el ciclo geométrico. Entonces, tú cuando tienes un perfil que tiene una eje de simetría, si tú aplicas un corte, por ejemplo, el corte pasa por el centro geométrico, no va a producir torsión. Entonces, eso implica que no hay excentricidad en ese eje. En cambio, si es que tú aplicas un corte, aquí hay una excentricidad. Porque no es simétrico. Entonces, como es simétrico con respecto al eje Y, entonces no hay excentricidad en esa dirección. ¿Vale?
Si tengo esto de aquí, y me va a quedar solamente este término, que es distinto. Eso tiene que ser igual a 0. Recuerden que mi incógnita es cuánto vale P crítico. Eso es lo que yo no conozco. Y va a quedar en función del pandeo en X, pandeo en Y y pandeo torsional. ¿Ya? Este dice que lo conozco, porque puedo evaluar con las propiedades geométricas del perfil todas las ecuaciones que tenemos. ¿Sí? Esto yo no sé cuánto vale. Entonces, vamos, esto se va a factorizar. Voy a factorizar. Significa, este es un factor común que yo. Estos este es X y este es Y. Estos, como están acoplados, significa que van cruzados. Entonces aquí tengo un factor común. Voy a factorizar por eso. Entonces, de aquí ya obtengo una solución. ¿Ya? ¿Qué me dice cuál es la solución? Mi incógnita es P crítico. ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando igual a PI. Sí. Si P crítico es igual a PI, esto vale 0, entonces tengo una solución. ¿Ya? Entonces aquí sale nuestra primera solución. Cuando P crítico es igual a T. ¿Sí? ¿Y por qué con respecto a ese eje? Porque es simétrico. Como están cruzadas las dos ejes, es simétrico con respecto a ese eje. Entonces esta dirección no está acoplado, pero sí va a estar acoplada la otra dirección. ¿Ya? Entonces tengo eso y la solución es la que está ahí. ¿Cuánto vale PI? Si yo lo conozco, el pandeo es el pandeo flexural 1. ¿Vale? Pi cuadrado de X por I dividido K por L cuadrado. Con respecto, este ahí significa que es la longitud efectiva de pandeo con respecto al eje. Entonces esto yo lo conozco, ¿verdad? Tengo una solución. Me falta evaluar, esta es la solución, ¿verdad? Cuando esto es igual a 0. De ahí va a salir la otra solución. ¿Sí? ¿Qué es ahí? Aquí. No. ¿Arriba? Abajo me dice En realidad quería ir factorizando. Factorizando. Porque aquí factoricé por este término. Entonces, ya vimos que esto se hace 0. Ahora falta ver cuando esto se hace 0. Y la segunda solución. Tengo esto que está. Mi incógnita sigue siendo esto que está acá, ¿verdad? Aquí voy a tener, me va a salir un percrítico al cuadrado y aquí tengo un percrítico al cuadrado. Entonces, en realidad, esto es una ecuación diferencial, o sea, una ecuación algebraica de segundo orden, cuadrática. ¿Ya? Entonces, voy a escribir eso como si fuera una ecuación de segundo grado. Entonces, reordenando los términos, tengo que
tengo eso. ¿Sí? La incógnita en este caso es periódica. Esta es la incógnita. ¿Esa? Entonces es una ecuación de segundo orden, ¿verdad? Del tipo, que ya sabemos, el tipo a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, ¿verdad? Y esa solución ya la conocemos, ¿cierto? Esta es la solución. El crítico, la formulita, lo recuerdan, ¿verdad? En este caso sale que x tiene que ser igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Entonces identificamos cuáles son los términos, ¿verdad? A es igual a esto, B es igual a esto y C es igual a eso, ¿verdad? Se puede sacar cuál es la solución. Entonces aquí sale que esa es la solución, pero en realidad tengo dos soluciones, ¿verdad? Tienen dos soluciones. La pregunta es, ¿cuál sirve? ¿O cuál es la que nos interesa encontrar? ¿Negativa? La negativa, ¿a qué te refieres, verdad? Sí, la respuesta es sí. No importa el negativo, porque queremos sacar el periódico mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un periódico que va a ser más grande. Si es que sumo esto porque esto es positivo, estoy asumiendo que esto es real y es positivo. En cambio, si es que lo resto va a tener un valor que es más pequeño, ¿verdad? Entonces nos interesa la solución negativa. La solución negativa, porque es el valor mínimo de P crítico. Entonces, nos interesa la solución negativa, esa es la que vamos a usar, y además vamos a definir algunos términos. Entonces vamos a definir el radio del giro polar al cuadrado como herencia polar dividido el área. Y vamos a definir un parámetro B, beta, 1, 2. ¿Sí? Es simplemente para que esto sea igual a beta. Entonces esto va a ser igual a beta. Y si es que defino esto y esto es igual a beta y esto igual a beta, simplemente para que sea más sencillo. Y ahí va a salir que el P crítico es igual a es el P crítico. ¿Ya? ¿Sí? Ahí en beta no necesito A por X. ¿Aquí? Es que yo ya estoy usando el A para aquí. Créanme que eso es igual a beta, ¿vale? Ahí lo ponen y llegamos a esta ecuación. ¿Ok? Y todo lo hicimos. Entonces llegamos a esta solución que está aquí. Perdón, esta que está acá, y siempre nosotros dividimos esta solución por el área y llegamos al término de tensiones. Y llegamos al término de tensiones porque la norma nos muestra esta ecuación, el término de tensión, que es exactamente la misma que nosotros dedujimos. ¿Ya? Donde H, ahí dedujimos la ecuación de planteo flexo-torsional acoplado para miembros con un eje simétrico. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuando son simétricos, cuando es un eje de simetría y cuando es asimétrico. Ya sabemos cómo se resuelve cada uno de eso. Cuando es simétrico hay que partir de esta ecuación y resolver. ¿Ya?
según mi opinión, preguntarles por resolución en elementos que son asimétricos es un poco fuera del alcance del curso introductorio porque es complicado resolver esto a veces. ¿Ya? Así que para controles futuros o evaluaciones relativamente cortas, propongo una serie de simétricos y pongo un eje simétrico. ¿Ya? Para que tengan más o menos en vista donde puedo apuntar. Ya. Ya sabemos cómo se hace entonces. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. Profe, ese estaba el cuadrado, ¿viste, no? ¿Cuál? El PI más PI. Sí, sí, lo que pasa es que está ahí por el área. Déjame estar seguro. Puede ser que tienes razón, está por aquí. Sí. Se termina haciendo el cuadro. No tiene cuadro. Ya. Entonces ahora vamos. Vamos a hacer así. Vamos a resolver este problema. Ya. Entonces, nosotros vimos que tenemos que calcular el pandeo flexural con respecto al eje X, pandeo flexural respecto al eje Y o el eje débil, y además tenemos que calcular el pandeo flextorsional con respecto a este eje. En los tres tenemos que ver cuál es el mínimo. Entonces aquí es distinto que el con respecto a Y, entonces a priori no sabemos cuál es el que va a calcular, tenemos que calcular la advertencia. Entonces tengo que calcular pandeo flexional puro y después pandeo acoplado, torsional y flexural. Entonces ahí están las propiedades, ejemplo numérico. Primero vamos a ver flexión. Flexural con respecto al eje X, ¿sí? Profe, la segunda solución es pandeo crítico menos PX y acá pandeo crítico menos PX. O PP. ¿A dónde? En la segunda solución también. ¿Esos son críticos? Ese o Y. Déjame ver si está correcto. Tienes razón. Sí. Entonces hay que cambiar todo. Sí. Son todos de verdad, ya. Todos los que son Y, porque ya sabíamos cuál era la solución del Y. Ahí está bien. Aquí. Sí, ahí sí. Gracias. Gracias por el. Perdón por el. Ahí está, sí, ahí está bien. Sí, perdón. Ahí, de aquí, de segunda solución, no hay PI, sino que son todos P torsionales. ¿Vale? Perdón por eso. Muchas gracias por la observación. Ya. ¿Qué hacemos aquí? Calculamos la PT, ¿verdad? Esto yo espero que ya lo hayan hecho, digamos, en su tarea ya está un poquito la mano con respecto a eso. Entonces sería, entonces, L, la longitud de bandera efectiva, ¿verdad? Dividido el radio de giro en I. Recuerden que en algunos catálogos el radio de giro también se escribe con I. Entonces, este radio de giro es lo mismo que R sub I. ¿Ya? Es porque hay distintos catálogos y hay distinta información, pero es lo mismo, es un radio de giro. ¿Ya?
no es tanto el problema. Entonces la pelter nos sirve para determinar si es que va a haber pandeo flexural elástico o inelástico, ¿verdad? Y eso se ve comparando si es que esto, voy a hacer que esto va a ser menor que un límite, que es 4.71 sobre pi, eso es igual a 1,31. ¿Ya? Cuando esto es menor, significa que vamos a ver pandeo inelástico. ¿Ya? Entonces tenemos que usar la ecuación de pandeo inelástico. Si esto se cumple, como esto se cumple, entonces usamos pandeo inelástico, que es la ecuación que nos dice que somos esa ecuación que nos tiene que calcular el pandeo de Euler que necesitamos con respecto a ese eje. Y después tenemos que calcular el eje crítico con respecto al eje débil. Se calcula como 6.658. Esta es la ecuación 3,32 FI sobre el FE por FI. El FI, ¿cuánto es FI? La tensión de influencia 2,4, ¿verdad? Con la fuerza por 4. Muy bien. Y si evalúan eso, les puedo dar 1.27 de la fuerza por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, es la reacción de pandeo crítico con respecto al eje débil. Ahora tenemos que evaluar la tensión de pandeo crítico con respecto al eje fuerte. Es lo mismo. Si se fijan, la longitud efectiva de pandeo son distintas en X que en Y, según los datos del problema. Son 650 dividido. Eso es igual a 80. Y eso nuevamente va a ser menor que esto que está acá. ¿Es necesario que continúe o no es necesario que continúe? Para ver cuál controla, si el X o el Y. Sí, también. ¿Ah? Sí. ¿Qué cosa? ¿Necesario? ¿Es necesario o no es necesario? No, ¿verdad? En realidad, donde es más efecto, va a continuar. ¿Sí? Entonces aquí yo podría ya decir, esto no va a controlar porque la peltea es menor. Igual lo voy a hacer, ¿ya? Pero uno evalúa las hipertesis y directamente sabe en qué eje va a pandear. ¿Ok? Eso es lo primero, para fines prácticos. Lo voy a hacer igual para que veamos numéricamente que eso ocurre. Entonces, aquí el F de Euler. Aquí nuevamente usamos la misma ecuación, ¿verdad? Porque se cumple esta ecuación. Si es que esto no se cumpliera, se ocupa la E3,3. Y como la de esperar, la tensión crítica es mayor, por lo tanto va a controlar esta que es menor y está asociado a un hipertensión más grande. ¿Ya? Entonces en realidad hay que ver cuáles son las hipertesis, la hipertesis que controla y ahí calcular el pandeo flexural. ¿Ya? Eso. Y nos falta el pandeo flexotorsional. ¿Verdad? El pandeo flexotorsional porque tiene un eje que no es simétrico. Tiene solamente un eje de simetría.
para el caso de perfiles C en particular, uno lee la norma y dice que tenemos que usar la ecuación. Ahí estoy cuando ustedes impriman su normita. Es 4.5. En la norma, en la segunda página del capítulo, aparece esta tablita. ¿Ya? Ustedes ven el tipo de perfil que tienen que evaluar y les va a decir en qué capítulos tienen que verificar. Entonces, por ejemplo, no lo veo muy bien, pero me creen. Aquí está el perfil C. Dice estados límites y dice bandeo flexural, flexural bucling o bandeo flexo-torsional. Tenemos que usar entonces la ecuación del capítulo E, que ocupamos aquí, T3, y abajo dice ocupar el capítulo E4, que es el que vamos a usar ahora. ¿Ya? Entonces, dependiendo del perfil, ustedes pueden venir a esta guía y pueden ver qué capítulos tienen que usar. ¿Ya? Entonces, para este caso hay que analizar flexural y flexo-torsional. ¿Sí? Entonces, esto les va a dar guía y por eso ahora vamos a usar el capítulo, o el subcapítulo E4, y hasta ya vamos a usar el capítulo 3, el capítulo E. ¿Se entiende esa parte? Aquí tienen la guía. Entonces, si quieren pregunto, por ejemplo, por un perfil T, también hay que usar lo mismo. Si les pregunto por un perfil I, tenemos que usar, ahí tienen que ir bien. ¿Sí? Por ejemplo, perfil cajones o tubulares, dice que solamente consultemos el capítulo E3, que es de flexión. ¿Por qué no hay que usar el E4? El bandeo flexo-torsional no controla en secciones de paredes, en secciones cerradas. Entonces ahí, para que en el fondo vayan encontrando un poco de sentido lo que dice la norma, es que yo hago un poquito de deducción. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar esa ecuación. Pero antes de aplicar esa ecuación, tenemos que hacer unos cálculos previos, porque necesitamos algunos factores que necesitamos calcular antes. Para ocupar, en esta ecuación hay altos términos, y uno de esos es el FEZ, que está en la ecuación 4.9. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora. Y el FEZ. Se calcula así. Y si ustedes evalúan esto, todos esos valores están. Me va a salir que. Entonces, sabemos cuánto vale pi, sabemos cuánto vale la constante de radio, está aquí. KZL, ¿verdad? Este de ahí que vale 750, G807, J también debe estar ahí. 1 el área bruta y el R0 está acá, ¿verdad? Tenemos todos los datos, se podemos evaluar. Si evalúan eso, les va a dar. Va a dar eso. ¿Sí? Están todos los datos puestos en los datos del problema. Entonces esos datos obviamente están tabulados en la tabla de los perfiles. ¿Ya? Así que esos son datos que están disponibles. Entonces, tenemos esto, ahora podemos evaluar la ecuación que nos va a dar la tensión crítica de bandeo de situación.
esa ecuación, que es la ecuación E45, en donde H, en este caso que es lo único que nos faltaba calcular, se calcula como 1 menos calcula así, según la ecuación E410, ¿ya? Que es lo que nos falta. Entonces yo les voy dando la ecuación para que ustedes cuando revisen, vayan la norma y vayan viendo de dónde salen cada una de las expresiones. Y ustedes pueden evaluar, como hacemos este es el que está acá, ¿verdad? Ese que está ahí es el F crítico en I y en I. Si eventualmente, si me hubiese dado este era menos, pero evaluar el patrón flexural no hubiera sido necesario evaluar este, ¿verdad? Porque este es el que controla. Sin embargo, de que habría que haberlo calculado de todas formas, habría que usarlo acá. Porque para una simetría está acoplado el pandeo con respecto al eje débil con el pandeo torsional. ¿Ya? Entonces son de ahí. Está todo ahí. Este es el que recién calculamos, este es el F crítico en I, que también lo calculamos recién. Está allá. Y bueno, ustedes pueden evaluar todo eso, me les va a dar que el F crítico es 0.793 de la fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué hace falta ahora? Saber si es que el pandeo. ¿Sí? El H es 1 menos X. Sí. ¿Sí más qué? Más I0, que es la de giro, perdón, que es la excentricidad, dividido de la 0. Así este es 0. ¿Sí? Todo lo que habíamos usado eso para sacar la ecuación de diseño. En este caso es 0, este es un dato del problema. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces vamos a hacer que el pandeo flexural elástico o inelástico. Entonces, esto que está aquí se puede hacer en términos del test o en términos de la tensión de Euler. Hay un paréntesis en esa parte de la norma que se puede usar de dos formas, son equivalentes. Ahora nos conviene usarlo con respecto a este valor. ¿Por qué? Se tengo cuánto vale FI, sé cuánto vale FE, como eso es igual a 3 y es mayor que 1.25, entonces aplica pandeo elástico. Antes habíamos visto pandeo inelástico, ahora pandeo elástico. Por lo tanto, el F crítico funcional dado por 0.877 F torsional y el F crítico esa versión crítica de pandeo acoplado con respecto al eje débil y torsional. ¿Cuál es el que controla globalmente el perfil? Este, ¿verdad? Entonces este hay que compararlo con el flexural, como controla ese, entonces como este es menor, controla el pandeo torsional. Y va a ser esta una tensión crítica, hay que multiplicarla simplemente por el área para obtener una fuerza. Así como así, ¿sí? Entonces en la ayuda activa de mañana van a ver un perfil T. Van a repetir este procedimiento una vez más para que les quede más o menos bien claro cómo se hace este tema. ¿Ok? ¿Qué hora es? Mañana quizá hayan problemas con la fecha que es. En el caso de que hayan dificultades
por parte de los ayudantes en realizar la actividad presencial. Claro, no se puede hacer por una cuestión logística, digamos, muy imponderable. De todas formas, la ayudantía, la pauta la van a subir. ¿Ya? Así que en este caso quizás la ayudantía es probable, quizás no sea presencial por cosas que tengan nosotros, ¿verdad? Pero tengan, de todas formas, si es que es que ustedes no pueden asistir a la ayudantía va a ser subida con pauta, ¿vale? Para que no se vayan más lejos.